El legado en Durinac de Persia, un viaje a través de la historia y la cultura. Desde los albores de la civilización, Persia, la actual Irán, ha cautivado al mundo con su historia y cultura únicas. Situada estratégicamente como un puente entre Europa y Asia, ha sido un centro de comercio, aprendizaje y encuentros culturales. A lo largo de los siglos ha resurgido una y otra vez como una fuerza poderosa, dejando un legado indeleble en el panorama geopolítico. Los primeros asentamientos prehistóricos en Irán dieron paso a aldeas agrícolas como Chogagolan y Chogabonat. Los restos de jarras de vino de hace 7.000 años atestiguan la antigua sofisticación de la región. Profundamente entrelazada con Mesopotamia, la cultura persa surgió de la ciudad elamita de Susa, que se convirtió en un importante centro económico y comercial. Los elamitas, un pueblo montañés, se distinguieron por su arte centrado en animales, en contraste con el enfoque antropomórfico de otras civilizaciones de la época. Su religión politeísta veneraba a una diosa madre y a deidades naturales, reflejando su conexión con la tierra. Además, las mujeres ocupaban un lugar destacado en la sociedad elamita, ocupando puestos de poder como reinas. El ascenso de los pueblos iraníes marcó un punto de inflexión en la historia persa. Los iraníes, nómadas de las estepas euroasiáticas, se mezclaron gradualmente con los elamitas, dando lugar a una cultura híbrida. El idioma elamita sobrevivió como lengua administrativa, lo que indica la continuidad del conocimiento y las prácticas nativas. En el siglo VII a.C., Ciro el Grande unificó los pueblos iraníes y estableció el primer imperio persa. Un brillante estratega, Ciro conquistó vastos territorios, incluida Babilonia, donde liberó a los israelitas esclavizados. Respetaba las culturas y religiones conquistadas, lo que le valió el título de Mesías. El imperio de Ciro, el más grande de su época, contaba con una administración centralizada y una avanzada red de mensajería. Su legado de gobernanza influyó en imperios posteriores e incluso en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Darío I, sucesor de Ciro, amplió el imperio, pero su intento de invadir Grecia fracasó en la batalla de Maratón. Sin embargo, bajo el reinado de Jerjes, Persia lanzó una invasión masiva a Grecia, lo que llevó a la legendaria batalla de las Termópilas. A pesar de sus eventuales derrotas en manos de las ciudades-estado griegas, el imperio persa dejó un legado duradero. Su arte, arquitectura y sistema administrativo inspiraron a civilizaciones posteriores. El mausoleo de Ciro el Grande y las ruinas de Persépolis siguen siendo testimonios de la grandeza y la perdurabilidad de la civilización persa. A través del crisol del tiempo y las conquistas, Persia ha demostrado una notable capacidad de resiliencia y renovación. Su historia es un testimonio de la interconexión humana, el poder transformador de la cultura y el carácter perdurable del espíritu humano. El imperio persa, un legado de progreso y civilización. Las invasiones persas habían obligado a las ciudades-estado griegas, a menudo divididas, a unirse. A pesar de ello, Atenas fue incendiada en el 480 a.C., tras ser evacuada por su población. En la batalla de Salamina del 480 a.C., los griegos destruyeron la flota persa. Temiendo quedar atrapado en Europa, Jerjes se retiró, enfrentándose simultáneamente a una rebelión en Babilonia. Las restantes tropas persas en el continente fueron finalmente derrotadas en la batalla de Platea, en el 479 a.C. Jerjes fue asesinado en el 465 a.C. por el comandante de la Guardia Real. Los griegos y los persas continuaron luchando por la influencia sobre Anatolia y las islas griegas durante siglos, sin que ninguno lograra imponerse definitivamente. Incluso después de Jerjes, Persia siguió siendo una de las mayores potencias mundiales durante casi un siglo. Una de las características impresionantes del imperio persa fue su empeño por mejorar las condiciones de la región semiárida. Darío el Grande creó el sistema hidráulico de Shustar, un sistema de canales que desviaba el agua de un río a la ciudad de Shustar, impulsando varios molinos, creando una cascada artificial y regando casi 100.000 hectáreas de tierras de cultivo y huertos. Otro sistema notable anterior a los persas pero ampliado por ellos, fueron los Qanats. Estos canales subterráneos llevaban agua desde el subsuelo a las fértiles tierras de cultivo. Proporcionaban un flujo de agua pequeño pero constante, independiente de la lluvia, y estaban protegidos de los daños de la guerra o las inundaciones. Construir un Qanat era una tarea ardua.
ya que el canal tenía que estar inclinado hacia abajo para permitir el flujo de agua, pero no demasiado empinado para evitar la erosión y el colapso. Los persas también dejaron una huella única en el paisaje con los yakchal, cúpulas de arcilla donde acumulaban hielo en invierno para mantener los alimentos fríos durante el resto del año. Se les atribuye la invención del katar, el antepasado de la guitarra moderna. El backgammon, el juego de mesa más antiguo que se conserva, también es popular hasta hoy. Los persas también afirman haber inventado el ajedrez, aunque la India disputa esta afirmación. La cultura persa incorporaba las influencias de diversas regiones y culturas. La esclavitud era relativamente común en Babilonia y Egipto, con una larga historia anterior al dominio persa. Pero en general, parece que los esclavos constituían una pequeña parte de la sociedad y la esclavitud no era un componente clave. Las mujeres persas gozaban de una notable libertad para los estándares de la antigüedad. Podían poseer tierras, negocios y dinero, y también podían viajar libremente. Las mujeres aristocráticas practicaban la equitación y el tiro con arco, actividades que en otras culturas, como la griega, estaban reservadas a los hombres. El único ámbito aparentemente excluido a las mujeres era gobernar el país. Otra innovación atribuida a los persas es el zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, fundada por Zoroastro. Explicaba el mundo como un lugar de batalla entre un dios supremo del bien y un dios supremo del mal. También incluía la creencia en el libre albedrío, la vida después de la muerte y una teología de ángeles y demonios, cielo e infierno. Los historiadores de la religión consideran que el zoroastrismo tuvo una gran influencia en otras religiones abrahámicas, el budismo y la filosofía griega. Por ejemplo, los 3 reyes magos que trajeron regalos para el nacimiento de Cristo en la Biblia, también conocidos como los 3 reyes magos, se refieren a sacerdotes zoroastrianos. En el zoroastrismo, el dios del bien es omnisciente pero no omnipotente. El zoroastrismo también fomentaba la protección y, hasta cierto punto, la veneración de la naturaleza. El fuego desempeñaba un papel importante en la religión, y las oraciones se realizaban a menudo en presencia de un fuego y, a veces, de agua corriente. Los zoroastrianos también creían en la ley de Asa, o verdad y rectitud, que se dice que inspiró el estilo de gobierno y elaboración de leyes de Ciro el Grande, aunque no impuso el zoroastrismo a los pueblos conquistados por Persia. El zoroastrismo todavía se practica hoy como una religión minoritaria en India e Irán. En general, el imperio persa parece haber sido relativamente tolerante y benigno para ser un imperio. Castigaba severamente las rebeliones, pero respetaba las costumbres, las culturas y las religiones locales de los pueblos conquistados. Sus principios de gobierno eran autocráticos, pero con el objetivo de mejorar la vida del hombre común y desarrollar un sistema justo y productivo dirigido por una administración eficiente con múltiples salvaguardias contra la corrupción y el abuso de poder. El imperio persa fue una civilización brillante que contribuyó al progreso de la humanidad con leyes más ilustradas, derechos de las mujeres, sistemas de riego y nuevas religiones. Lo que Ciro el Grande y Darío el Grande construyeron sería derribado por otro conquistador igual de grande, Alejandro Magno. El ascenso y la caída de un imperio, el legado de Alejandro Magno. El vasto imperio persa, una vez un coloso que se extendía desde el Indo hasta el Nilo, se vio abocado a su inevitable caída por un encuentro fortuito entre 2 hombres, Darío III, un gobernante débil, y Alejandro Magno, un genio militar excepcional. Alejandro, impulsado por una ambición implacable, unió Grecia y Macedonia bajo su mando y dirigió audazmente a sus ejércitos hacia el corazón de Persia. A diferencia de los invasores nómadas anteriores, Alejandro se esforzó por conquistar no solo el territorio, sino también la lealtad de sus nuevos súbditos persas. Sin embargo, las relaciones entre los griegos y los persas eran complejas, marcadas por la rivalidad y el respeto mutuo. Alejandro encontró sus propios dilemas internos, la tensión entre sus raíces griegas y su nueva identidad como emperador persa. El imperio de Alejandro, que se extendía desde Grecia hasta la India, representó con acento agudo el mayor imperio jamás visto. Tras conquistar Persia, llevó a cabo una política de orientalización, adoptando costumbres y tradiciones persas. Sin embargo, sus intentos de matrimonio mixto y la fusión de culturas encontraron una feroz resistencia entre sus tropas griegas. El imperio de Alejandro se desintegró tras su prematura muerte en 323 a.C. Sus generales lucharon por el control,
dividiendo su vasto dominio en 4 reinos: Macedonia y Grecia, Tracia, Persia y Egipto. El período helenístico que siguió estuvo marcado por la helenización de la región, pero la población local experimentó pocos cambios significativos. La dinastía tolemaica en Egipto, fundada por un general de Alejandro, gobernó durante siglos, adoptando costumbres locales mientras mantenía el poder militar griego. Mientras tanto, en Persia, el imperio seleucida, fundado por otro general de Alejandro, enfrentó una feroz rivalidad con el Egipto tolemaico. La fragmentación del imperio de Alejandro abrió las puertas a la conquista por los partos, un pueblo nómada de Asia Central. Los partos gobernaron Persia durante siglos, estableciendo un sistema político único que permitía a la nobleza controlar al rey. Su ejército, conocido por sus hábiles arqueros montados, hizo renacer las antiguas tradiciones militares persas. El imperio sasánida, el último de los imperios persas paganos, surgió en el siglo III después de Cristo. Los sasánidas restauraron la cultura iraní y el zoroastrismo como religión estatal, pero toleraron otras religiones. El imperio sasánida fue un poderoso rival del imperio romano de Oriente, o imperio bizantino. La caída del imperio persa fue un evento trascendental que dio forma a la historia de Asia Occidental. El ascenso y la caída de Alejandro Magno y la fragmentación que siguió dejaron un legado perdurable de helenización y cambios culturales. El imperio persa, aunque finalmente sucumbió, dejó una huella indeleble en la historia y continúa inspirando admiración y asombro hasta el día de hoy. El tapiz persa, una historia de conquista, renovación y resiliencia. En el crisol de los tiempos, el imperio persa se elevó como un faro de cultura clásica. Su filosofía, arquitectura, literatura e ingeniería se convirtieron en el germen de la civilización musulmana. En medio de la agitación y el comercio, los artistas iraníes y los persas intercambiaron ideas y obras maestras, pero los vientos del cambio soplaron con fuerza, trayendo invasiones, guerras y tribulaciones. El imperio bizantino y el sasánida se enfrentaron en una amarga contienda, mientras la peste y las incursiones turcas debilitaron el poder persa. Cuando el Islam se extendió por la península arábiga, la resistencia persa se encontró con crueldad y conversión forzosa. Sin embargo, el espíritu persa permaneció indomable. A lo largo de los siglos, influyó profundamente en la cultura islámica, especialmente en el sufismo y el pensamiento chiita. El califato abasí, aunque árabe, integró elementos persas, construyó Bagdad y se convirtió en un centro de erudición. La hegemonía abasí declinó, dando paso a los turcos selyúcidas y luego a los mongoles. La invasión mongola fue particularmente devastadora, destruyendo ciudades, matando a innumerables personas y poniendo fin a la Edad de Oro islámica. Pero incluso en la oscuridad, la llama persa siguió ardiendo. Bajo el ilcanato mongol, el comercio y la infraestructura se restauraron parcialmente. La recuperación fue efímera, ya que la peste negra y la invasión de Timur asolaron la tierra. La unidad de Persia se hizo añicos, dando paso a movimientos religiosos, especialmente al Islam chiita. Ismail, un líder carismático, reconstituyó el imperio safávida, restableciendo las fronteras persas y enfrentándose al poderoso imperio otomano. Los safávidas fueron una sociedad meritocrática, abiertos a las influencias europeas. Su rivalidad con los otomanos llevó a alianzas con potencias europeas. El imperio safávida floreció, pero finalmente se desvaneció bajo presiones internas y externas. A lo largo de los milenios, Persia ha experimentado ciclos de conquista, renacimiento y resiliencia. Su cultura única, moldeada por innumerables invasiones y encuentros, ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación y renovación. Como un tapiz vibrante, el legado persa sigue entretejido en el tejido de la historia, un testimonio de la indomable fuerza del espíritu humano. El ascenso y la caída del imperio persa safávida. A principios del siglo XVII, el imperio persa safávida se erigió como una formidable potencia regional, alcanzando su apogeo bajo el reinado de Abbas el Grande. Sus victorias militares se lograron modernizando el ejército con la ayuda de asesores británicos y estableciendo una alianza con los Habsburgo austriacos. El éxito militar del imperio fue acompañado por prosperidad económica. Persia se convirtió en un importante centro de comercio, importando alfombras, seda y otros textiles de lujo a Europa. Sin embargo, a pesar de que su nivel de vida era comparable al de las naciones europeas, los viajeros occidentales notaron la falta de desarrollo agrícola,
atribuyéndola a la mala administración y la apatía de la élite gobernante. La época safávida también fue testigo de logros culturales. Se construyeron numerosas mezquitas monumentales y decoradas en Isfahán, que se convirtió en un centro de aprendizaje. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, la cultura islámica comenzó a estancarse, con un enfoque excesivo en la veneración del conocimiento anterior que sofocó la innovación. La decadencia del imperio se aceleró con la sucesión de Abbas el Grande por gobernantes incompetentes que se concentraron más en los placeres que en el gobierno. Esto avivó las ambiciones de potencias vecinas como Rusia, que se expandió hacia el este y el sur, conquistando territorios persas en el Cáucaso. A través de una rebelión y una nueva guerra con los otomanos, Irán recuperó gran parte de sus territorios perdidos. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que Enesha, un ambicioso general, se hizo con el poder y atacó la India, apoderándose de Delhi y sus riquezas para financiar la reconquista de las tierras arrebatadas por los otomanos. El reinado de Enesha estuvo marcado por la paranoia y la crueldad, y tras su asesinato en 1747, Persia volvió a sumirse en la anarquía y la guerra civil. La dinastía Qajar, fundada en 1796, intentó restablecer el control iraní sobre el Cáucaso, pero fue en vano contra la creciente potencia del Imperio ruso. A principios del siglo XIX, Irán perdió definitivamente el control del Cáucaso ante Rusia en 2 guerras. Muchos musulmanes caucásicos huyeron a Irán para escapar del dominio ruso ortodoxo. La élite gobernante iraní se volvió cada vez más dependiente de las influencias extranjeras, particularmente Rusia y Gran Bretaña. El descubrimiento del petróleo en 1908 exacerbó la corrupción y frenó el desarrollo del país. En 1921, Reza Khan llegó al poder con el apoyo británico, estableciendo la dinastía Pahlavi. Modernizó rápidamente el país, pero su régimen autoritario fue propenso a la corrupción y la opresión. El reinado de Mohammad Reza Shah, hijo de Reza Khan, estuvo marcado por la creciente inestabilidad y las demandas de democratización, lo que llevó a revoluciones de 1905 a 1911. En 1953, un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y Gran Bretaña derrocó al primer ministro electo, Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado la industria petrolera bajo control británico. Durante las décadas de 1950 y 1960, los recursos petroleros de Irán fueron explotados por empresas occidentales. En 1973, el Shah recuperó el control del petróleo y utilizó los ingresos para modernizar y militarizar el país. Sin embargo, su secularismo y sus políticas occidentalizantes alienaron a una población mayoritariamente musulmana. En 1979, la revolución islámica derrocó al Shah, transformando Irán en una república islámica. Los comunistas que habían ayudado a la revolución fueron rápidamente expulsados, lo que llevó a malas relaciones con la Unión Soviética atea. Irán rompió lazos con Occidente, culminando en la crisis de los rehenes iraníes. Irán sigue bajo sanciones occidentales por su programa nuclear. Hoy ejerce influencia en la región de Oriente Próximo, a la vez que fortalece sus lazos con China y Rusia. La historia del imperio persa safávida es un testimonio de la grandeza y la decadencia de una civilización que una vez fue dominante, dejando un legado indeleble en la historia mundial.